En Convicción Radio. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio. ¿Qué tal, amigos de Convicción Radio? Estamos en un nuevo episodio de Barbarie Comunista, el segundo de esta temporada 2007. En esta ocasión daremos término al estudio de las ideas disolventes de Wilhelm Reich, quien plantea una revolución social basada en una revolución sexual. Habíamos dejado pendiente una pregunta al final de nuestro capítulo anterior. ¿Cómo es que el gobierno de Estados Unidos de los años 30, el de Franklin Delano Roosevelt, a diferencia de los países escandinavos, había aceptado que Wilhelm Reich llegara a sus tierras para propagar sus ideas disolventes? Para comprender ello hay que recordar el ambiente absolutamente socialista, izquierdista, que se respiraba en los Estados Unidos de la época. Sin ir más lejos, numerosos comités de ayuda a las democracias, como las del Socorro Rojo Español y las Redes Rojas de Sol Bloom, de Harry Dexter White, de La Follette, de Owen Lattimore, de Alger Hiss. También recordar a los magnates rojos de Wall Street, como Averell Harriman, Frank Vanderlip, Paul Warburg, Bernard Baruch, Cyrus Eaton, los Rockefeller, por supuesto, David Eli Lilienthal, Jacobo Schiff y tantos más que hicieron posible la Revolución Soviética. Resumiendo con toda precisión y finura la situación estadounidense, el búlgaro Dimitrov, secretario general de la Tercera Internacional, fijaba el programa del futuro Partido Comunista con estas palabras: tal partido, en América, sería una forma específica del Frente Popular de Masas. Este partido no sería, evidentemente, ni socialista ni comunista, pero debe ser, ante todo, antifascista y no debe ser un partido anticomunista. Si el antifascismo era la voz de orden para reunir a todo ese heteróclito orbe que iba desde las finanzas a los sindicatos, pasando por la universidad y el gangsterismo, Wilhelm Reich, con su ganada fama de luchador antifascista, no podía ser persona non grata en los Estados Unidos. Bastaba con que invocara su calidad de judío perseguido por el nazismo para que automáticamente se le abrieran todas las puertas, aunque en verdad él estaba distanciado de la colectividad israelita alemana y quienes lo habían deportado no eran los nazis, sino los más democráticos gobiernos escandinavos por pornógrafo y corruptor. Instalado primero en Nueva York y después en el estado de Maine, Reich iniciará una nueva etapa de su vida signada por el fraude médico, la prosperidad económica y la esquizofrenia progresiva. Al reeditar, muy modificada, su obra, La función del orgasmo, explicará: mis investigaciones, a los ojos de mis colaboradores, y en particular a los que trataban de seguirlas desde lejos, parecieron haber efectuado un salto repentino. Es de esperar que la presentación de su desarrollo total servirá para atender un puente sobre esa aparente brecha. Reich había descubierto el orgón, una suerte de energía bioeléctrica que desencadenaría el orgasmo.
comillas, energía radiante descubierta en 1939 en los biones derivados de la arena. Más tarde se descubrió su presencia en la Tierra, la atmósfera, la radiación solar y el organismo vivo. El color del orgón es azul o gris azulado. En nuestro laboratorio, el orgón atmosférico se acumula por medio de un aparato construido especialmente. Esta energía, que probablemente no pasaría de ser otra cosa que la electricidad estática del cuerpo humano, la encapsuló, según nos informa, en unos acumuladores que, reducidos a tamaños más comerciales, se alquilaban a módicos precios. Sería este el comienzo del gran fraude médico que construyó Wilhelm Reich sobre la base de este supuesto descubrimiento científico que era, más bien dicho, el orgón. A causa de esto, la FDA norteamericana, la Federal Food and Drug Administration, hacia 1947, alertada, al parecer también, por unos artículos de la escritora Mildred Eddy Brady, estos son El nuevo culto del sexo y la anarquía y el extraño caso de Wilhelm Reich, inició la investigación de las actividades de este revolucionario sexólogo. La FDA era el organismo específicamente encargado de controlar los productos farmacéuticos y denunciar los fraudes científicos. Sus inspectores fueron a Orgonon, una finca que tenía Wilhelm Reich en el estado de Maine, en donde ubicó diversas y numerosas instituciones dedicadas al supuesto estudio, desarrollo y aplicaciones del orgón, incluyendo una universidad orgonómica, bastante extravagante por lo demás. Pues bien, los inspectores de la FDA fueron a Orgonon, en donde secuestraron 300 Orgon Energy Accumulators y dictaminaron que, comillas, no había el menor rastro de energía en el interior del aparato y el orgón no existía. El inventor no podía ser más que un estafador. El cúralo todo, que acrecentaba la potencia sexual, se transformaba en la prueba de los ardides defraudatorios de Reich. Pero como la mano de la justicia es lenta, hubo que esperar hasta febrero de 1954 para que se concretara la formal prohibición de distribución de los acumuladores. Usando de las mismas publicaciones del Orgon Institute Press, el juez Clifford de Portland pudo determinar que toda la literatura de aquella editorial no era más que una promoción de curas, y como las curaciones no existían, sino que lo que se producían eran deterioros posteriores y o muerte, el juez incluyó en su edicto prohibitorio a todo ese material promocional. Reich tomó el asunto con ligereza, alegando que los agentes de la FDA eran instrumentos del fascismo y parte de su conspiración contra la orgonomía. A su entender, el problema ya estaba contestado con su ataque a la burocracia y siguió tranquilamente adelante con sus experimentos y sus negocios. Pero la FDA no lo había olvidado. Así fue como entre los días 3 al 7 de mayo de 1956 fue nuevamente juzgado en Portland, pero esta vez por contumacia criminal. Fue entonces cuando su demencia, o su simulación tal vez, estalló abiertamente. Pidió que no fuera el juez federal quien lo juzgara, sino una junta de patología social. Dijo que Hitler, Stalin y McCarthy se habían confabulado en su contra. Se presentó al juicio como asesor para la defensa de EPO,
EPO eran las siglas de Emotional Plague Prevention Office, y como asesor para el descubrimiento de la energía vital. Publicó su alegato con el título de Conspiración y reacción emocional en cadena, y también Átomos para la paz versus HIG, etc. No obstante todas estas defensas, el juez le sentenció el 25 de mayo de 1956, condenándole a 2 años de cárcel y $10,000 de multa, más la destrucción y decomiso de todos los instrumentos del delito. Recurrió entonces Reich ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, expresando en el escrito, entre otras cosas, comillas, «Viviremos en la memoria humana tanto tiempo como este planeta flote en el océano sin fin de la energía cósmica, como los padres de la edad cósmica tecnológica. He ganado la batalla contra el mal cuando el Hig fascista rojo, por orden de Moscú, no pudo obtener nuestros secretos experimentales. Durante la grave emergencia planetaria, Dor, como anticipación del asalto de Hig. Una verdadera locura». Concedida la audiencia de apelación, la entendió como un éxito, aunque prevenía. El enemigo es duro, un asesino. He vuelto a las altas matemáticas orgonométricas. Y a su hijo Peter le escribía el 20 de febrero de 1957, comillas, Comité Profesional Planetario de Ciudadanos Emergencia Dor Orop, EA. Modju no logrará su intento de asesinar por poder. Cierre comillas. La Corte Suprema, en definitiva, rechazó todas sus peticiones y el 12 de octubre de 1957, Reich ingresó en la cárcel de Danbury para cumplir su condena. Trasladado a Lewisburg, consideró su encarcelamiento como una medida protectora, aunque desconfiaba del farmacéutico, y anunciaba: «Ahí están observándome desde arriba, alentándome». En la última carta que le escribe a su hijo el 22 de octubre de 1957, le explica que el Sputnik nunca será un vehículo de navegación activa. EA, es decir, vehículo movido con energía orgón, sí lo es. El 3 de noviembre de 1957 murió, y el diagnóstico fue de fallo del corazón por arteriosclerosis generalizada y esclerosis de los vasos coronarios. Tenía 60 años. El proceso, la sentencia, la condena y la muerte pudieron haber puesto fin a la contumacia de Reich. Pudieron haber sido medidas protectoras, no ya de él, sino de la sociedad occidental, cuyas bases morales él tanto trató de socavar. Mas, desgraciadamente, en la misma actitud de rebeldía y de oposición tenaz a la justicia con que él había litigado, reincidieron sus sucesores espirituales. Comenzaron por hacer de su funeral una ceremonia que estuvo muy cerca de la histeria masiva. Inventaron luego que el proceso había sido un auto de fe y una cacería de brujas, comparando la lenidad de la justicia norteamericana con los procesos de los nazis y desconociendo los alcances de la pena de comiso impuesta, se dieron a la reproducción más o menos piratesca de casi todos sus escritos. Luego vino la ola de reflujo histórico conocida bajo el nombre de eurocomunismo, con la que se reflotaba también una vieja tesis de Antonio Gramsci de que previamente a la conquista del poder político, el comunismo debía destruir los soportes de la moral social y también el reflujo histórico de el
Lumpenproletariat, la canalla del Manifiesto Comunista, agrupado primero en la Revolución de Mayo de 1968 de París y más tarde en las diversas capillas del poder estudiantil. Todo esto sirvió para divulgar extensamente sus lemas de liberación, desalienación, utopía e insurrección. El orbe de los contestatarios oprimidos por la sociedad de consumo y el establishment buscó su escape de la realidad por los más extraños conductos, desde el LSD y la marihuana hasta la canción de protesta y el terrorismo. La generación hippie declaró que no quería hacer la guerra sino el amor, que había que vivir la vida promiscuamente, que había que desinhibirse de los tabúes de las aberraciones sexuales y que, en fin, la liberación comenzaba por los esfínteres. Protesta social y protesta sexual se volvieron a identificar. Había sonado, pues, una nueva hora para la contumacia reichiana. El 2 de junio de 1968, Neil Askerson escribía en una revista londinense que ya la obra de Wilhelm Reich está en todas partes. Comillas. Su fantástica síntesis de Freud y la política revolucionaria, su explicación de la naturaleza política explosiva de las relaciones sexuales, sus diagramas hipnóticos que muestran la insatisfacción sexual llevando a la revolución, están pintados en las paredes de la Sorbona o son arrojados a la cabeza de los policías por las comunas de vida libre de Berlín. Cierre comillas. Uno de los mentores de este renacimiento reichiano, Paul Goodman, también asegura que, comillas, más que ninguna otra figura de nuestros tiempos, Reich tuvo cosas que decir y hacer esenciales para las principales acciones revolucionarias de los jóvenes, tanto en su política como en su estilo de vida hippie. Es en verdad el eslabón de unión entre estas tendencias contrastantes. Las más vigorosas ideas políticas de Marcuse y Fromm fueron expresadas antes y con más fuerza por Reich, y él podía demostrar las causas materiales y eficientes involucradas, por ejemplo, en la gratificación incompleta, la ansiedad y la introyección, mientras que los otros son bastante abstractos. A la inversa, Reich no se hubiera mostrado sorprendido como Marcuse frente a la teóricamente imposible revuelta juvenil, porque sabía probable que los niños de la abundancia, criados sin presiones para el aprendizaje de su control de esfínteres, con libertad para el onanismo y con informalidad en el vestir, fueran temerarios, desobedientes y confiados. Realicemos el ejercicio de llevar estos conceptos y esta comprensión de las ideas reichianas a nuestra situación actual, y no solo a los hijos de las clases más acomodadas, sino a los hijos de toda una sociedad aburguesada. Más que los salvajes de una isla abandonada, estos mimados, incontinentes y onanistas revolucionarios pueden, según las palabras de uno de sus líderes, alcanzar la sexual democracia con que Reich soñaba despierto. Otro de sus admiradores marxistas, Jean-Michel Palmier, sintetiza su legado así: Reich fue un eterno fuera de la ley, como ese Peer Gynt de Ibsen, del que hizo el símbolo mismo de su obra. Este iconoclasta no respetaba nada
atacó con violencia inaudita las instituciones burguesas, proponiéndose destruir la familia, movilizar a la juventud alrededor de la politización de la cuestión sexual, arrastrar a las juventudes comunistas alemanas hacia la revolución. Excluido y repudiado por todos, perseguido y condenado al exilio, su vida fue un eterno combate solitario. Una vez muerto, su leyenda le ha asegurado una supervivencia póstuma. Reich aparecerá a partir de entonces como una suerte de apasionado, partidario de una liberación anárquica de todos los instintos y que termina por caer en la locura. Él fue, antes de Herbert Marcuse, el crítico más radical de la sociedad represiva. Podemos afirmar que Reich no desapareció del todo. Influye en las tribus urbanas del siglo XXI. Fue el precedente de las comunas de Berlín, de París y de los hippies, del neocristianismo anarquizante, de los encapuchados, de los ocupas, de las corrientes ultraindividualistas y radical utópicas que abundan hoy en día entre la juventud. Las conexiones con algunos puntos de Marcuse son obvias. Fue uno de los santos patrones no solo de las sectas californianas de la New Age, sino también del Mayo francés. Y su influencia sigue creciendo, como se puede apreciar en los movimientos de liberación homosexual, en los grupos abortistas y sobre todo entre los medios estudiantiles de los países occidentales. Rechazado por el partido político del proletariado en los años 30, sale de su tumba y ve cómo le busca la juventud dorada de los años 60, luego de los 80, y hoy en día, sin ni siquiera saberlo, van hacia él las juventudes del siglo XXI. Y debemos destacar como gran plataforma de esta revolución reichiana a la industria pornográfica, la cual, lejos de ser solo un gran negocio, es una gran plataforma revolucionaria con objetivos políticos definidos y enmarcados en el proceso de revolución neomarxista del siglo XXI. Esta es la gloria póstuma de Wilhelm Reich. Allí, al calor de la acentina, va rebrotando el freudo-marxismo, un fenómeno de la cultura excrementicia de un tiempo indigente, cuyos reales entresijos hay que buscarlos por el lado de los dueños del negocio erótico. Porque es allí donde mejor se advierte la presencia tutelar de Wilhelm Reich, inspirador último de los periodistas, psicólogos, ensayistas, novelistas, ejecutivos, difusores y consumidores de esa literatura. La vida licenciosa ha existido siempre en Occidente y en los periodos de crisis se ha intensificado. Boccaccio, Rabelais, Quevedo y tantos más dan buen testimonio de ello. Pero la estandarización de esos subproductos es el objetivo de la actual pornografía. La juventud, por otra parte, nunca ha necesitado realmente de estos pretextos afrodisíacos para usar, gozar y abusar del sexo. El erotismo, bien es sabido, es negocio para viejos. Lo que suele suceder a veces es que estos últimos quieren castrar las energías vitales de los jóvenes, empantanándolos en la obsesión sexualizante que les quita la alegría, la fuerza y la combatividad con un horizonte de la cintura para abajo. Son los corruptores de menores los que ansían que éstos malogren miserablemente sus vidas, tal como a ellos les ha acontecido. Y es así donde estos caducos proxenetas recurren a la obra de su santo patrón, el enfermo mental
Wilhelm Reich. Podemos observar su herencia por doquier. Programas radiales, en la televisión, en la publicidad, en los periódicos, en las políticas públicas de educación, en todo. Pareciera ser que vivimos una época inundada, rodeada y penetrada completamente de una sexualidad desbordante, sin moral, y que tiene por objetivo una sola cosa: la liberación de los tabúes, la liberación de la autoridad paterna y finalmente la liberación respecto de Dios. Sin lugar a dudas, una obra que nos acerca al Anticristo. Muchas gracias por la audición. Que la Santísima Virgen María nos ampare y proteja. Hasta un próximo capítulo de Barbarie Comunista. Hoy en Convicción Radio. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio. Hoy en Convicción Radio. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio. ¿Qué tal, amigos de Convicción Radio? Estamos en un nuevo episodio de Barbarie Comunista, el segundo de esta temporada 2007. En esta ocasión daremos término al estudio de las ideas disolventes de Wilhelm Reich, quien plantea una revolución social basada en una revolución sexual. Habíamos dejado pendiente una pregunta al final de nuestro capítulo anterior. ¿Cómo es que el gobierno de Estados Unidos de los años 30, el de Franklin Delano Roosevelt, a diferencia de los países escandinavos, había aceptado que Wilhelm Reich llegara a sus tierras para propagar sus ideas disolventes? Para comprender ello hay que recordar el ambiente absolutamente socialista, izquierdista, que se respiraba en los Estados Unidos de la época alemana, y quienes lo habían deportado no eran los nazis, sino los más democráticos gobiernos escandinavos por pornógrafo y corruptor. Instalado primero en Nueva York y después en el estado de Maine, Reich iniciará una nueva etapa de su vida signada por el fraude médico, la prosperidad económica y la esquizofrenia progresiva. Al reeditar muy modificada su obra, La función del orgasmo, explicará: mis investigaciones, a los ojos de mis colaboradores, y en particular a los que trataban de seguirlas desde lejos, parecieron haber efectuado un salto repentino. Es de esperar que la presentación de su desarrollo total servirá para atender un puente sobre esa aparente brecha.
Sin ir más lejos, numerosos comités de ayuda a las democracias, como las del Socorro Rojo Español y las Redes Rojas de Sol Bloom, de Harry Dexter White, de La Follette, de Owen Lattimore, de Alger Hiss. También recordar a los magnates rojos de Wall Street como Averell Harriman, Frank Vanderlip, Paul Warburg, Bernard Baruch, Cyrus Eaton, los Rockefeller, por supuesto, David Eli Lilienthal, Jacobo Schiff y tantos más que hicieron posible la Revolución Soviética. Resumiendo con toda precisión y finura la situación estadounidense, el búlgaro Dimitrov, secretario general de la Tercera Internacional, fijaba el programa del futuro Partido Comunista con estas palabras: tal partido, en América, sería una forma específica del Frente Popular de Masas. Este partido no sería evidentemente ni socialista ni comunista, pero debe ser, ante todo, antifascista y no debe ser un partido anticomunista. Si el antifascismo era la voz de orden para reunir a todo ese heteróclito orbe que iba desde las finanzas a los sindicatos, pasando por la universidad y el gangsterismo, Wilhelm Reich, con su ganada fama de luchador antifascista, no podía ser persona non grata en los Estados Unidos. Bastaba con que invocara su calidad de judío perseguido por el nazismo para que automáticamente se le abrieran todas las puertas, aunque en verdad él estaba distanciado de la colectividad israelita